Voz y Voto. Bienvenidos a una nueva edición de Voz y Voto, como siempre desde la redacción de La Voz. Hoy tenemos mucha información y dos de los tres conductores muy inspirados por el superclásico. Tranquilo. Calma, Los dos de River con los pies contentos. sobre la tierra. Sí. Bueno, ustedes saben, esta semana se empieza a discutir el presupuesto provincial. Sobre eso, los números de la provincia, vamos a estar hablando con el ministro Ricardo Sosa. También estuvo Nicolás Massot hablando de la interna de Cambiemos, cómo se van a definir las candidaturas en la provincia y también en la ciudad. El próximo miércoles el Senado Nacional todo indica que va a convertir en ley el presupuesto nacional. El senador peronista Caserio, que es un crítico del gobierno nacional, nos va a explicar por qué va a votar a favor. Presentados los temas, empezamos con Voz y Voto. Seguimos en Voz y Voto y hoy estamos con el ministro de Obras Públicas y Financiamiento de la provincia de Córdoba, Ricardo Sosa. Gracias, Ricardo, por acompañarnos. Gracias. La provincia, bueno, con Schiaretti a la cabeza, estuvieron representantes en España buscando financiamiento para obras aquí en la provincia en un momento complicadísimo para el país. Sí. ¿Cuán difícil es hoy conseguir que alguien nos preste dinero y qué consiguió la provincia en esta gira por España, Ricardo? Bien. Hoy, por decirlo de alguna manera, el mercado de bonos para el financiamiento argentino está cerrado. O sea, pueden prestarle a tasas muy altas que nosotros no estamos dispuestos a pagar. Nosotros firmamos con dos bancos españoles, el BBV y el Deutsche Bank, convenios de financiamiento por obras que ya están empezadas por 220 millones de dólares. Y un convenio aparte con el Deutsche Bank por 100 millones de euros más para, digamos, que estamos empezando a discutir las condiciones y demás. Que son créditos, estos son créditos con tasa subsidiada y por eso allí vamos. Es decir, estos créditos nos resultan a plazos de 8 años con una tasa de entre el 1,5% y el 2,5% anual. Entonces, realmente son créditos con subsidio del Estado español que nos permite proveernos de fondos a una tasa muy baja y a largo plazo. Entonces, con eso estamos construyendo 3 hospitales, 34 escuelas PROAS y la maternidad provincial nueva que estamos iniciando aquí. Y además, como digo, 100 millones de pesos más, 100 millones de euros más para nuevas obras. Eso es lo que hoy, digamos, tenemos más, como decía antes, al estar cerrado el mercado de capitales en el mundo, nos vamos en la búsqueda de créditos subsidiados. Claro. Y estamos negociando con el Fondo Kuwaití 60 millones de dólares, también son créditos a 24 años de plazo, con una tasa del 2,5%, con el fondo de la OPEP, otros 60 millones de dólares, a 18 años, con tasas del 5%. Con la Corporación Andina de Fomento estamos negociando un crédito de 50 millones de dólares, con una tasa del 4%, a largo plazo, también siempre más de 10 años. Con la Agencia Francesa para el Desarrollo, que son créditos de organismos oficiales que también tienen subsidio de tasa, estamos negociando entre 100 y 150 millones de euros, también con tasas que van en torno del 4%, de manera que hoy podemos conseguir, y siempre y cuando sea una provincia que muestre los números que puede mostrar Córdoba. Es decir, Argentina no tiene en el mundo financiamiento porque no tiene superávit fiscal. Cuando nosotros vemos los números de Córdoba, que Córdoba hace 15 años que tiene superávit fiscal, que además toda la deuda la invierte, todo el financiamiento lo invierte en obra pública, en infraestructura, nada en gasto corriente. No como dice la oposición, que Sí. hay plata que va a gastos corrientes. No, absolutamente, porque cada crédito va a una cuenta especial y se ve la trazabilidad hasta el día que se terminó de gastar esa plata, para qué se aplicó esos fondos, ¿no? Ministro, ¿nos puede pasar en limpio entonces en cuánto cerraría la deuda de la provincia este año? La oposición, Bueno, justamente lo que decía Federico, viene siendo muy crítica al respecto. Hablan de
130.000 millones de pesos y sobre todo Correcto, señalan la magnitud del endeudamiento en dólares, lo Exactamente. califican de irresponsable, digamos. Exactamente. ¿Pero con qué número cerraría Mirá, el año? Te voy a dar una cifra anterior, es decir, que es el plan de obra pública de nuestra gestión, que es 5.738 millones de dólares. Eso se financia 55% con fondos propios y 40% con fondos de financiación. Y 5% que iban a provenir de la nación, que no están viniendo, por lo tanto lo estamos repartiendo entre los dos. De manera que nosotros hemos tomado, porque eso te digo, 55 se paga con fondos propios, con nuestro superávit fiscal. Nosotros tenemos al día de hoy una deuda total de 2.700 millones de dólares. Bien. Al precio de hoy, unos 98.000 millones de pesos. Ahora, si vos o yo o el Estado es grande o chica la deuda que tenemos, hay que medirla en relación a qué y cómo se puede pagar, ¿no es cierto? Si nosotros vemos que nuestra deuda es un 7% del Producto Bruto cordobés, cuando la de la Nación es 54% del Producto Bruto. Incluso más, dicen, ¿no? Va a estar Bueno, una cifra prudente, sí, ¿eh? sí. De ahí para arriba. Cuando usted lo mide en términos de recaudación, porque dice, tu deuda es grande, depende Claro. cuál sea mi ingreso. La considera manejable. En términos de ingreso, son 5 meses de recaudación. La Nación tiene 32 meses de recaudación para poder pagar su deuda. Entonces, una manera es, si le digo que con el superávit fiscal del año 2016, 2017 y primer semestre del 18, supera los 2.700 millones de deuda, o sea que podríamos cancelar con ese superávit la deuda que vence de acá a 10 años, todos esos indicadores nos están diciendo que la deuda no solo no es alta, sino que es absolutamente manejable y muy baja para una provincia como Córdoba. ¿No llega a preocupar la baja de la recaudación, que viene bajando por una cuestión de baja en la actividad económica? Porque, a ver, se prevé que va a bajar en estos próximos, no sé, años, 6 meses, 12 meses. Es decir, los ciclos económicos son siempre así. Lo que usted no puede tomar es crédito en dólares a corto plazo, pero usted tiene un endeudamiento que vence entre 5 y 10 años. Es decir, esa situación es totalmente manejable, porque lamentablemente en la Argentina la devaluación del peso pasa a precio, como lo estamos viendo todos los días. ¿Cuál es el temor de la gente, el temor de todos nosotros con la devaluación? Es que pasa a precio y los impuestos se cobran sobre el consumo. Antes, yo quería Por eso se consultar reacomoda. sobre la cifra que daba de 2.000 y pico de millones, el redondeo de la deuda. ¿Eso incluye estas últimas créditos que se han conseguido en el último, que detallaba antes, ¿no? De 200 millones. No incluye los últimos 100 que estamos negociando, pero sí los otros. Perfecto. Le quería preguntar sobre el presupuesto del año que viene. Son 41.000 millones los que prevé gastar la provincia para obra pública el año que viene. Más o menos se asemeja a la cifra de este año, digamos. En términos nominales estamos ahí. ¿Eso quiere decir que va a bajar considerablemente la obra pública o qué va a pasar con lo que queda todavía por terminar de acá a la finalización del mandato de Schiaretti a mitad del año que viene? No, la obra pública, lo que pasa es que la cifra esa, lo que está mostrando, es el nivel de maduración de la obra pública. Este año 2018 es el año de mayor gasto, digamos, inversión en obra pública, que va siendo terminada de aquí hacia mediados del año que viene. Entonces, obviamente que la certificación de obra va a ser menor. Iremos incrementando, iremos agregando nuevas obras conforme nos den los recursos. Pero está detenida gran parte de la obra pública. Nada, no se detuvo nada. Nosotros no vamos a detener la obra pública, nosotros vamos a terminar lo que tenemos en curso, eso está ¿Aún las más garantizado. pequeñas? Sí, digamos, sí, eso está. Usted tiene obras emblemáticas, obviamente, como es aquí en Capital, el tema es los 17 kilómetros de circunvalación, la autovía a Jesús María, la autovía a Río Primero, los 54 kilómetros, terminada la 36 en nuestra gestión, la variante Costa Azul, que es la ruta 38 y el puente, ¿no es cierto? Son las obras que están aquí más cerca de Capital. Pero nosotros tenemos 1.800 kilómetros de repavimentación de ruta en toda la provincia. Que se mantienen. 900 kilómetros de ruta nuevas que estamos construyendo y 3.000 kilómetros de enripiado, que es toda inversión para mover la producción en el interior. Una más, perdón. Por ejemplo, eso. te quiero... Sí. O sea, estamos construyendo 23 puentes, de los cuales 7 están sobre el río Suquía, acá en la capital. Más 30 puentes, estos son puentes grandes, más 30 puentes chicos sobre caminos de tierra en el interior provincial. ¿Prevén que de los 6.000 millones que le debe el gobierno de la Nación,
llegue algo, o eso ya está desestimado y va a terminar el gobierno con lo que tiene, sus fondos propios? Sí, no estamos fincando expectativas en que ni estamos considerando terminar la obra pública nuestra con esos fondos directamente. Ya lo descartan. No lo estamos considerando, si vienen, bienvenidos sean y mejor y nos ayudarán, obviamente. Pero nosotros hemos tomado las previsiones para que la obra pública se termine con los fondos propios y el financiamiento que hemos conseguido. Ministro, en cuanto a la obra pública, la decisión es, por supuesto, terminar las grandes, digamos, las obras que se están llevando adelante, que son muchas, pero además el otro factor asociado a la obra pública es que viene siendo como un gran, digamos, sostenedor de la actividad económica acá en la provincia, lo dicen todos los sectores empresarios. Exacto. Si baja un poco el ritmo y el año que viene va a seguir la recesión, por ahí puede ser peligroso ya desde el punto de vista más del impacto. Eso lo han sopesado, lo han analizado. Por supuesto, lo que te digo de esto es que las escaleras al cielo no existen. Vos tenés una curva de inversión, claro, ¿no es cierto?, con sus caídas y con sus picos, sus baches. Entonces, la obra pública a la cual nosotros estamos invirtiendo semejante cantidad de fondos, tienen un periodo de maduración y luego de caída. Y en el próximo periodo vamos a estar, bueno, va a haber elecciones acá, veremos. Nosotros vamos a hacer un programa también vinculado a la obra pública, en el cual se va a reflejar también una cifra muy importante. Nosotros lo que estamos viendo es el presupuesto del último año de nuestra gestión, donde la maduración de la obra pública, obviamente, el año 2018 fue tremendo. A septiembre, 28.000 millones de pesos de facturación de la obra pública, de certificación, ¿no? 89% más que en el mismo periodo del 2017. La última para cerrar, esto es más político, usted es uno de los hombres de confianza de Schiaretti. ¿Para cuándo quiere terminar las grandes obras? Para que tenga un tiempo para mostrarlas. Se las pidió cerca de junio, de mayo. ¿Cuándo está pensando Schiaretti la fecha de elecciones y las fechas de La fecha de elecciones no la sé, hoy hay una ley, están prevista en esa ley, pero el tema no medimos la obra pública por las elecciones. Nosotros tenemos el plan de obra pública para 4 años de gestiones y muchas de esas obras públicas se van a terminar a finales del 2019. Y otras se están terminando ahora y durante el primer semestre y segundo semestre del 2019. De manera que no tiene que ver eso con el tema de nosotros tomamos la elección porque terminamos nuestra gestión. Y en esa gestión hicimos un plan de obra que tenemos que cumplir. Pero es un estímulo, digamos, el poder inaugurar, la posibilidad de hacer las inauguraciones es un estímulo para correr las elecciones hacia entrado el año, digamos. A partir de cuando dice la ley, como usted mencionaba, que es desde el 16 de junio. La lógica sería que fueran desde ahí, desde el punto de vista de la obra pública, o más atrás. Se van a inaugurar muchas obras públicas después de esa fecha. ¿Sí? Desde ya se lo digo. Sí, por supuesto. Es lógico, aparte que las quieran inaugurar, digamos, no tiene nada de mal. Lo que no quiere decir que el 16 sea la fecha elegida, no sabemos. No, la verdad que desconozco. O sea, desde el punto de vista de la obra pública, estímulo para que sea más tarde del 16 va a haber. Nuestro estímulo principal es cumplir con lo prometido, que en el periodo de gestión nuestra las obras que nos hemos comprometido se terminen. Bien. Es decir, lo peor que puede ocurrir en una obra pública es que quede inconclusa. No termina. Realmente, es decir, es la peor de las inversiones. Bien. Ministro, muchas gracias. No hay por qué. Seguimos en Voz y Voto. Seguimos con Voz y Voto. El próximo miércoles el Senado de la Nación seguramente va a aprobar el presupuesto nacional, un presupuesto nacional que este año generó muchas discusiones, tanto en el oficialismo como en la oposición. Para hablar de este tema ya me acompaña el senador por el peronismo de Córdoba, Carlos Caserio. ¿Cómo le va, Caserio? Muy buenas noches. ¿Se aprueba, se convierte en ley el presupuesto el próximo miércoles como todos anticipan? Sí, yo estimo que sí, me da la impresión de que si bien no van a sobrar demasiados votos, se va a poder aprobar. Creo que el presupuesto, hay varias leyes, ¿no?, que se tratan del el presupuesto y el consenso fiscal que firmaron los gobernadores, seguramente se va a aprobar. ¿Usted ya tomó la decisión política de respaldar el presupuesto? Sí, ya lo dije hace rato, lo dije en el diario también, ¿no es cierto? Sí, yo creo que lo mejor que podemos hacer... ¿Por qué sería la cuestión? Porque también se ha escuchado críticas suyas hacia la política económica del gobierno nacional. Yo soy crítico de la política económica y lo sigo siendo. Lo que pasa es que el presupuesto es simplemente el reflejo de lo que usted piensa que va a pasar en el país y va a ser. No votar el presupuesto
no significa nada, porque primero porque no votar el presupuesto es no darle al país una herramienta que, aunque yo estime que puede ser errónea como política económica, no significa que el país no tenga una previsibilidad que este gobierno, legítimamente elegido por la gente, quiere manifestar. Evidentemente, si miramos el 2018 no sirvió para mucho porque hubo una sola variable que este gobierno acertó. Pero por otro lado hay que decir la verdad de esto, el presupuesto no cambia nada, o sea, el presupuesto es simplemente la herramienta y la foto que este gobierno tiene de la Argentina el año que viene. Y no votarlo es peor, yo lo dije varias veces, porque no es que... Deja la mano libre el gobierno nacional. Tiene dos problemas por no votarlo. Primero, que para el mundo un país sin presupuesto no es bueno, más allá de que yo considere que no es un buen presupuesto. Y segundo, no es que porque no lo votemos no va a haber presupuesto, no lo votamos, el gobierno por ley lo reconduce, y bueno, los márgenes de discrecionalidad en un presupuesto reconducido son mucho más grandes. Acá el aliciente es que en esta negociación conseguimos cosas que nos parecieron muy importantes, conseguimos que las universidades tengan presupuesto, no lo tenían, van a tener un incremento del 33%, en este momento de crisis hubiese sido dramático que la educación tenga un nivel de cero presupuesto. Hemos conseguido y mejorado cosas para Córdoba, ¿no es cierto? Se ha atenuado un poco el impacto para los cordobeses. Y bueno, lo demás es una responsabilidad del gobierno nacional. Algunos opositores dicen que el presupuesto es un ajuste feroz y sin embargo también hay incluso dentro de Cambiemos algunos radicales que dicen que al gobierno nacional le salió muy caro esta negociación con los gobernadores peronistas. ¿Cuál es la realidad? A ver, la realidad es que cada uno está defendiendo lo de sus provincias. Cuando usted hace un ajuste, de algún lado tiene que salir el dinero. Y evidentemente, si usted deja al gobierno nacional, toda la plata va a salir de las provincias, el gobierno nacional va a tratar de poner muy poco. Entonces, cuando dicen le costó, esa no es la lectura, es una visión errónea. Las provincias han defendido sus derechos, y bueno, y el gobierno nacional ha tenido que ceder cosas, esa es la realidad, ¿no es cierto? Es cierto que el gobierno nacional tiene una debilidad política por no tener mayoría. Está bien, pero más allá de la debilidad política es lo que corresponde, cada uno defienda lo de él. ¿Por qué nosotros tenemos que seguir, que siga subsidiada la capital federal de Buenos Aires y nosotros tener un boleto de 50 pesos? No es razonable. Bueno, se defendió, por supuesto con posibilidades intermedias, ¿no es cierto? Pero se definió, o sea, nosotros ya hubo una ley en el que había que pagarle a los gobiernos provinciales la transferencia de las cajas que en su momento no fueron transferidas a la nación, y era automático, no se cumple, andamos rogando que nos manden la plata siempre. Bueno, ahora todo eso se logró, es un avance, no es que le salió eso, a los que lo sale, la visión de Cambiemos es equivocada, a los que nos sale toda esta cantidad de plata, 400.000 millones de pesos de los argentinos que de algún modo confiaron en este gobierno, porque evidentemente uno no puede explicar cómo hace 8 meses no había más asfalto en la Argentina y que no se daban cuenta que la obra pública que estaban haciendo no la podían pagar, ¿no es cierto? Que el país ya estaba, que había cambiado, el mismo presidente anunció varias veces, pasado quedó atrás, y resulta que un día nos levantamos y tuvimos que ir a pedir 50.000 millones de dólares al fondo para poder seguir existiendo. Evidentemente la responsabilidad de lo que pasa es del gobierno. Eso no significa que nosotros prendamos fuego a nada. Mi responsabilidad es que el país siga funcionando y en eso lo asumimos con entereza, pero bueno, no gobernamos ni cogobernamos, no tenemos responsabilidad. Creo que sería una irresponsabilidad para nosotros dejar a un país sin presupuesto, más allá de que la política económica no me gusta. Evidentemente usted me pregunta, ¿usted hubiese arreglado con el fondo? No, yo no, hubiese tenido otras alternativas, hubiese pensado en otra cosa, pero bueno, este gobierno tiene esa responsabilidad y nosotros tenemos la responsabilidad de ser oposición sin prender fuego al país, ¿no? Porque cuando pasa eso, lo que sufre los mayores daños es la gente y los más necesitados. En esta negociación que hubo en el Congreso también se dio la posibilidad, usted presentó un proyecto por los despedidos que hubo en las fábricas militares de la Nación. ¿Tiene posibilidades de prosperar ese proyecto? Yo vengo hace varios meses peleando por una cosa que no es política, me parece que es un acto de justicia. Se lo dije el otro día al ministro Sica cuando estuvo en el Congreso en la Comisión de Presupuesto. Usted fíjese, en la actividad privada, cuando las grandes empresas, las automotrices y demás tienen inconvenientes, hay planes de salvataje, se ayuda a la gente, se negocia, el Estado Nacional pone un poco, los estados provinciales ponen otro, se arregla y se dice, bueno, no tienen horas extra, van a trabajar la mitad del turno, y la gente lo acepta.
no porque quiera cobrar menos, la gente lo acepta porque la prioridad del ciudadano hoy es no perder su empleo. Pero no pasa con los trabajadores del Estado. Los trabajadores del Estado están demonizados y entonces como existe esa cuestión de su convenio de trabajo que no pueden ser echados fácilmente, entonces nadie los pone en planta permanente, siguen contratados. ¿Qué pasa en fabricaciones militares? No es una cosa política. Hace 14 años que esos trabajadores están trabajando en fabricaciones militares y tienen familia y tienen compromisos y tienen que levantarse a la mañana y llevar a sus hijos a la escuela igual que todo el mundo. Este gobierno los echó arbitrariamente. ¿Cuántos despedidos hubo en Córdoba? Y bueno, hubo 100 en Villa María y 100 en Río Tercero, más otros casi 100 en Fray Luis Beltrán en Santa Fe. Le dije el otro día al ministro, no se puede pensar en un salvataje, no se puede negociar. Quiere que le diga, Julián, los mismos trabajadores propusieron redistribuirse el sueldo para que sus compañeros no fueran echados. El gobierno nacional no lo quiso atender. Entonces yo hice un proyecto de ley para que sean reincorporados y para que estas empresas públicas, que son del Estado Nacional, no puedan achicarse, ¿no es cierto?, o a menos que sea una negociación que puedan hacer con la gente y no ser despedidos. ¿Quiere que le diga más? Como 14 años de contratados, ni siquiera le dieron indemnización. Entonces una familia de gente mayor de 50 años quedó en la calle con hijos, ¿no es cierto? No tienen ni obra social, ni siquiera les ofrecieron la obra social. Le dije el otro día al ministro, pero no pueden aunque sea ofrecerle la obra social para que esta gente no la pase tan mal. Hay una realidad que le dije ese día también. Le digo, usted es ministro, lo conozco a Antesica hace muchísimos años, ¿no? Somos amigos. Digo, ministro, usted sabe lo que quedarse sin trabajo en Argentina de hoy es pasar hambre. Entonces me parece que eso lo tenemos que defender. Me costó mucho, hicimos ¿Y tienen los votos para sacar esa ley? Senado, primero me costó sacarlo en la comisión de presupuesto, el oficialismo no daba quórum, no convocaba. En esto tengo que agradecer la voluntad de que al frente de defensa estaba Ernesto Martínez, que es de Cambiemos, pero que convocó a la comisión, más allá de que Cambiemos no participó. Después lo llevaron a presupuesto y ahí logramos sacar dictamen. Hubo una voluntad de que se trate la ley. Yo no pretendo que el gobierno nacional me acompañe con el voto. Yo quiero que se trate, que no duerma ahí en una cuestión administrativa. Bueno, va a ser tratada este miércoles. Este miércoles. Va a ser tratada este miércoles. Ha sido puesta, esta es una sesión especial que provoca mucha controversia porque muchos senadores quieren sesiones ordinarias. Llegamos a fin de año y montones de cosas no se tratan porque las sesiones especiales tienen una agenda ya comprometida. Bueno, se va a tratar y yo estimo que vamos a tener los votos para sacarlo. De todos modos, bueno. Es decir, si se aprueba la ley, la Nación debería reincorporar esos 200 trabajadores. Tiene que ir a diputados. Tiene que ir a diputados. Hay muchas herramientas en la democracia. El presidente, si no le gusta, lo veta. Bueno, pero yo tenía un compromiso con los trabajadores, me pareció que era justo y bueno, trabajé para que podamos llegar hasta acá. La última pregunta... No es la última, no es la única, Julián. Las cooperativas van a tener reformas, va a haber una ley correctiva para no que el presupuesto no vuelva. La contribución que se le pidió a todas las grandes cooperativas que tienen cajas de ahorro, de crédito, financiamiento, seguros, del 6% que le iban a cobrar el Estado Nacional va a pasar al 3%, para que el presupuesto no vuelva, vamos a hacer una ley correctiva, eso está acordado. Y lo último, disculpe, me parece muy importante que nuestro bloque presentó un proyecto para que el ciudadano no pague bienes personales por su única vivienda, o sea, simple. ¿Se acuerdan cuando decían única vivienda, no la pueden embargar, es lo que tiene la familia, lo más importante? Bueno, hoy en día la cuestión impositiva es tremenda, ¿no es cierto? Porque hemos vuelto de la reforma tributaria que era un adelanto y lamentablemente estamos muy negativos. Así que se va también a sacar la vivienda familiar de cada ciudadano de bienes personales. Es un tema muy importante porque generalmente es el mayor haber que tiene una familia trabajadora. La última pregunta es política. Usted es uno de los vicepresidentes del bloque que preside Pichetto, bloque del peronismo federal. En esta votación todo indica que van a votar divididos. ¿Corre riesgo el bloque de que haya una división más allá de la votación, que haya una división permanente? No es la primera vez que votamos divididos y hasta ahora no se profundizó esa división en el bloque. Parecería que no, me parece que ya se termina este año. De todos modos, me parece que la agenda del bloque del año que viene va a estar asignada por los temas políticos, ¿no es cierto? Entonces los gobernadores que están muy cercanos a que relanzar la candidatura de Cristina es probable que cambien de idea, y los gobernadores que no creen en el proyecto político que encabeza Cristina posiblemente vean de otro modo. Es una cuestión que se irá resolviendo
y que es una de las discusiones que tiene el peronismo a nivel nacional. Nosotros en Córdoba ya está claro nuestra posición, nosotros creemos que unificar no es amontonar, sino que tenemos que tener un proyecto de país. Y el proyecto de país que encabeza Cristina es el de su gestión anterior, nosotros no estamos de acuerdo, hay cosas que creemos que no hay que volver al pasado. Este gobierno tiene mucho inconveniente, pero bueno, abrió a Argentina al mundo, no podemos volver a cerrarlo. Hoy estamos en una situación, el próximo presidente no lo va a pasar bien, ¿no es cierto? Se va a quedar con 50.000 millones de deuda, nada más que con el fondo, más todo el resto de la deuda asumida, y si no lo paga o rompe, el país entra en default nuevo, se caen los créditos. Este es un tema complicado en la Argentina. Por lo tanto, me parece que más allá de cuestiones electorales hay que empezar en proyectos políticos, ¿no es cierto? Hoy por hoy creemos que el peronismo que encarnamos, como muchos otros peronistas del país, tiene una visión distinta de la realidad argentina y del futuro. Lo electoral es el año que viene. Falta tanto tiempo de acá a octubre. Será el año que viene y lo trataremos en otra entrevista seguramente. Senador Caserio, muchísimas gracias. Gracias a usted. Ahora seguimos en Voz y Voto con Florencia. Bueno, gracias Julián. Seguimos ahora hablando del tema que sigue monopolizando la agenda, la economía. Para eso estamos con nuestra compañera Laura González. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Experta en la materia, nos vas a esclarecer todo el escenario económico. Si se pudiera esclarecer, ¿no? Llegamos a fin de año, bueno, con esta cuestión del deterioro creciente de las variables económicas y ahora esta discusión del bono, ¿no? Sí. Que parece que, no sé, no conforma a nadie. El bono... El que lo recibe, al que le van a pagar los 5.000 pesos, les resultan pocos. El que lo tiene que pagar es mucho. Ah. Es decir, es una de esas discusiones donde además con la intervención del Estado en el sector privado hay una discusión más de fondo si el Estado puede o no puede o debe o es propio de Cambiemos que haga esto que es más bien de la época del kirchnerismo, si se quiere, de obligar al sector privado a pagar un bono. En principio son 5.000 pesos a pagar en 2 veces, con el sueldo de noviembre que se cobra en diciembre y con el sueldo de enero que se cobra en febrero, es decir, 2.500 y 2.500. La posibilidad de que las empresas que tienen problemas o declinación de producción, esto es todas, porque todas están produciendo menos respecto del año pasado. Eso? Y en general todas van a poder adecuar, va a depender de la fuerza que tenga la Comisión Gremial Interna, del grado de acordar, de posibilidad de acordar, ¿no?, con sus propios trabajadores. Pero un bono que sea más cuotas. Eso te iba a decir, se plantea adecuar, no pagar menos de la cifra. Pero sí se puede tomar a cuenta del aumento de paritarias, ¿no? Hubo en general en marzo un aumento del 15%, la mayoría de los gremios firmó eso. Junio, julio se estiró hasta el 20, 25 en algunos gremios y ahora están los que pueden negociar en 40, 35 algunos gremios. Entonces hay muchas empresas que no pudieron pagar, es decir, empardar lo que la paritaria marcaba. Entonces ahora este bono de 5.000 pesos permite tomarlo a cuenta de esa paritaria que para muchas empresas ha quedado atrás. Ahora, descomprime en cierta medida el gran temor de diciembre, falta ahora porque esto no corresponde a servicio doméstico, a trabajadores agrarios, y la asignación universal por hijo tiene pendiente un aumento que ya estaba desde septiembre fijado, la segunda cuota del aumento, pero hay que ver si eso es suficiente, ¿no? Diciembre, un mes complejo al que la política le teme mucho. Bueno, el bono vendría a ser de alguna manera la posibilidad de descomprimir y además con la venia del Estado de que esto sea no remunerativo, ¿no? Si se pagara en blanco, entre aportes patronales y contribuciones que hace el propio empleador, habría que pagar arriba del 50%, ¿no? Entonces, uno saca las cuentas, serían 7.500 pesos si el bono fuera en blanco. Al ser en negro, con la venia de la propia cartera de trabajo, es el puente para que vaya directamente al salario del trabajador, ¿no? Un poco por el peso económico y además por lo que vos decías de que es una medida que quizás no se esperaría de Cambiemos. El empresariado cordobés, digamos, ha tomado una posición muy fuerte, crítica, ¿no? Ha molestado mucho, hubo pronunciamientos de las cámaras. Sí, ha cuestionado, ¿no?, la intervención, incluso hay algunos sectores más duros que dicen, bueno, esto es hasta inconstitucional porque la empresa decide si puede o no puede, pero otros dicen, no, en realidad me ayuda porque si va a cuenta paritaria, si yo tuviera que pagar el aumento que rige el convenio colectivo firmado por el gremio al que pertenezco, ¿no?, que pertenece la rama de actividad de mi empresa, sería mucho más oneroso porque todo ese aumento va con contribución patronal, aporte personal arriba, es decir, va en blanco. Acá es la posibilidad de tomarlo a cuenta
y que sea menos pesado porque está liberado de impuestos, ¿no? Es así, no tiene las cargas que paga el trabajo. ¿Y qué pasa con los empleados estatales, tanto nacionales como provinciales? También se firmó para los estatales, pero que pertenecen a la Administración Pública Central. Esto es, queda afuera PAMI, ANSES, empresas que están en órbita del Estado. Son unos 170.000 trabajadores los alcanzados, otro bono de 5.000 pesos y un aumento del 5% en febrero y otro del 5% en marzo, más allá de lo que se discuta en la paritaria para 2019. Los estatales nacionales eran o son uno de los sectores que más perdió porque ellos quedaron con el 5 y con el 15 y después alguna adicional más de 5 puntos. Pero en los provinciales habrá que ver, ¿no? Porque la paritaria para el sector público provincial fue un poco más generosa, hasta el 32% se les aumentó, ahora hay que discutir noviembre y diciembre, que pueden ser dos vías, o un bono libre de esas cargas patronales con no impacto en los jubilados provinciales, o que vaya a cuenta de la paritaria y que por lo tanto sea también obligación de pagárselo a los jubilados provinciales, ¿no? Bien, y en ese sentido vos también venís viendo un poco la marcha de las finanzas públicas provinciales. ¿Cómo llega la provincia a fin de año como para pagar un bono? Ninguna provincia llega hoy absolutamente holgada, ¿no? Porque la recesión pega en la recaudación, si bien no en la medida en que se temía allá por julio, agosto. Hubo un gran susto porque la recaudación empezó a bajar, ahora no es tan así, pero claro, han sido las grandes ganadoras porque doblegaron al gobierno nacional en la discusión del presupuesto y se llevaron prácticamente compensación por todo lo que debían renunciar, ¿no? La provincia te dice, bueno, nosotros el año que viene tenemos que bajar ingresos brutos. Sí, pero eso lo habían acordado ya en el 2017 hacerlo, ¿no? Este ajuste, este duro ajuste de 500.000 millones de pesos para el año que viene, las provincias prácticamente no aportan nada. Y lo que tienen que aportar han sido compensadas porque, por ejemplo, bienes personales, que era un impuesto que iba a desaparecer, se puso para compensar transferencias que tienen que hacer las provincias. Sellos, que era una rebaja que las provincias tenían que hacer, se les dijo, bueno, ok, las perdonamos el año que viene, después veremos. En materia de esfuerzo fiscal, son unos 6.200 millones de pesos que la provincia tiene que renunciar el año que viene porque habrá rebaja de ingresos brutos. Pero después el resto, más o menos, serán acomodados los melones, ¿no? Porque la Nación, haciendo valer el PJ, su fuerza en el Congreso, ha tenido que darle a las provincias más de lo que imaginaba. Bien, la última te hago para cerrar. La inflación efectivamente se está suavemente desacelerando. Después del 6,5 de septiembre, bueno, es todo lo que aparezca por debajo de esa cifra parece bueno, ¿no? Los que miden, las consultoras que miden mes a mes y semana a semana dicen que esta última semana de noviembre se ha desacelerado bastante, los precios contribuye la menor presión sobre el dólar. Mira, hoy por ejemplo YPF reconocía que el precio de paridad de importación del combustible se había equiparado con el precio interno, porque siempre nos preguntábamos por qué con un dólar de 42 pesos los combustibles habían subido y ahora que estaba a 36 y pico no bajan. Y te decían desde la propia YPF o todas las petroleras que no se había alcanzado esa paridad de importación, es decir, no habían pasado a precio lo que les costaba ese combo entre dólares y el precio del petróleo. Bueno, hoy eso se alcanzó, con lo cual decís, bueno, al menos del lado de los combustibles, el aumento que estaba pendiente, que se esperaba 5 a 7 puntos, podría no estar si el petróleo sigue igual, si el dólar sigue igual, ¿no? Y así con el resto de insumos básicos para la industria que en septiembre dieron un gran salto porque el dólar subió a 42 pesos, ahora deberían acomodarse un poco la baja. Lo que pasa es que hay otros sectores que no se habían ni siquiera acomodado a un dólar de 36. Es decir, octubre, noviembre y diciembre todavía van a ser complicados en materia de inflación, no al número de septiembre, bajando, pero bajando de una manera muy lenta, en función de lo que los ciudadanos esperamos. Claro, ¿no? Ya con pérdida de poder adquisitivo fuerte en el salario de armas. Sí, habrá que ver después cómo cada uno le va en la feria, ¿no? Pero entre 12, 15 puntos seguro y los jubilados probablemente un poco más, ¿no? Bien, bueno, Laura, muchas gracias. Igualmente, gracias. Nos vamos ahora a un pequeño corte.
Cambiemos es la principal fuerza de oposición en Córdoba, aún no ha definido su candidatura a gobernador ni a intendente de la ciudad de Córdoba, es decir que se viven tiempos de definiciones en la principal fuerza de oposición. Para hablar de este tema y también de temas nacionales, me acompaña el diputado nacional Nicolás Massot, presidente del bloque del PRO a nivel nacional y también uno de los referentes en Córdoba del PRO y Cambiemos. ¿Cómo le va, diputado? Bien, Julián, ¿vos? Aquí estamos, todavía no hay definiciones en Cambiemos y todo indica que las elecciones provinciales van a ser a mediados de junio del año que viene, aunque no hay fecha. ¿Eso no es una ventaja para el oficialismo provincial? Bueno, lo primero es pedirle al oficialismo provincial que no intente tornar en una ventaja la elección de la fecha. Yo creo que es importante como punto de partida tener cierta certeza sobre eso. Pero justamente, producto de las indefiniciones que vos marcás en Cambiemos, es que la semana pasada nosotros hicimos un encuentro muy importante para el PRO y para una parte del radicalismo, como la que encabeza Rodrigo de Loredo y el ministro Aguad, porque precisamente lo que allí discutimos fue la necesidad de que Cambiemos se note que es Cambiemos, de que no parezca que cada uno acá se puede llevar un partido a la casa y andar especulando con algún congreso partidario respecto de cuándo vamos a tomar las definiciones. Nunca se pueden poner los intereses personales por encima de lo colectivo, y acá lo colectivo es darle a los cordobeses una alternativa para 20 años de Unión por Córdoba. Esa es la prioridad. Y los cordobeses, por supuesto, no tienen que enterarse 2 semanas antes de la elección cuál va a ser esa oferta. Si efectivamente somos un equipo y verdaderamente lo queremos demostrar, necesitamos cierta celeridad a la hora de definir por lo menos los trazos gruesos de nuestra propuesta electoral y cuáles van a ser esos posibles precandidatos, y si es necesario, dado que lamentablemente en Córdoba no hay un sistema como en otras provincias de primarias abiertas, bueno, darnos uno en Cambiemos para poder hacer que la ciudadanía elija, pero no hay que especular con cuánto demoramos esta definición. Hay que hacerla cuanto antes para poder ser competitivos y darle a esa mitad de los cordobeses que esperan una alternativa en tiempo y en forma. Este nuevo sector, que digamos es un nuevo sector porque allí se aglutina el PRO y también una pata radical con De Loredo. Pero eso es Cambiemos. Exactamente. Cambiemos es transversal, es decir, acá hay que dejar de hablar del PRO, de la UCR, de la coalición cívica o del Frente Cívico. Cambiemos hace 3 años que gobierna como una coalición de partidos y tiene que comportarse como tal, no solo a nivel nacional, que ya lo hace, sino también en cada una de las provincias y municipios. Es por eso que nosotros queremos acelerar la definición de candidaturas en Cambiemos, que en todo caso, si tiene que haber una interna, una primaria, para que la ciudadanía colabore con la decisión de quiénes son los mejores representantes de Cambiemos, sea efectivamente una elección de los 4 partidos juntos. No primero uno, después el otro, a ver quién lleva el acta al Ahora, lugar. Massot, pero es cierto que un dirigente importante de Cambiemos como el intendente de Córdoba propone que haya una interna en el radicalismo y luego el candidato radical negocie con... Claro, pero es el único que lo propone, y Cambiemos es mucho más que el intendente de Córdoba. Somos efectivamente varios partidos y varios dirigentes, y este es un punto sobre el cual hay un acuerdo casi total. Entonces esperemos que el intendente de Córdoba entienda que efectivamente las decisiones se toman en conjunto. ¿El PRO impulsa la candidatura de Baldassi? El PRO tiene 2 candidatos hasta el momento, uno es Héctor Baldassi desde hace más tiempo, y recientemente ha manifestado su voluntad Gabriel Frisa, el exintendente de Jesús María y actual diputado. Es decir, que ya tiene una fórmula en la cancha, una fórmula bueno, sí, PRO pura. Es una forma de verlo, también tiene una precandidata intendente, que es la legisladora Sorel Zucaría, pero lo más importante de la semana pasada, que también quedó plasmado, es más allá de colaborar con todos los intendentes del interior que forman parte de este espacio, de Arroyito, de Hernando, de Marcos Juárez, de Villa Allende y muchos otros municipios, de Jesús María, por ejemplo, es también ponernos como objetivo principal retener el gobierno de Córdoba Capital. Pero, por supuesto, darle también a Córdoba Capital el cambio y el empuje que necesita después del orden que hizo falta en estos años. En este sector, si bien es cierto que está Sorel Zucaría, que está lanzada como precandidata, también está Rodrigo de Loredo, sí, que claro, es un por supuesto. radical. Por supuesto, Este Rodrigo también se ha formado, también impulsa la candidatura de Rodrigo de Loredo para intendente. Lo que impulsa por ahora es la vocación firme de disputar como principal objetivo la intendencia de la capital. Como digo, este espacio hoy tiene dos precandidatos, ellos están cómodos trabajando juntos, lo vienen haciendo, y seguramente
como esperamos poder hacer a nivel provincial en Cambiemos, se va a dirimir de la forma más justa que hay, que es escuchando a la gente y viendo quién representa mejor los desafíos que la ciudad de Córdoba necesita cumplir. Por su experiencia en Córdoba, porque fue uno de los armadores de las candidaturas en el año 2015, ¿cree que hay chances de consenso para evitar una interna? Sí, sin duda, sin duda. Bueno, prueba de ello es el 2015, digo, vos estabas entre quienes con total y justa razón mostraban cierto escepticismo allá por el 2015 a la hora de que nosotros pudiéramos concretar efectivamente lo que nos planteamos, que fue un frente que le diera una alternativa a los cordobeses, a Unión por Córdoba, que durante muchos años veía a la Unión Cívica Radical por un lado y al Frente Cívico por el otro. Y se logró aquello que resultaba absolutamente inverosímil, se logró, se consolidó, de manera que creo que lo que tenemos por delante es mucho más fácil que lo que ya hicimos en el 2015. Pero no por más fácil hay que dormirse, digo, hay que efectivamente hacerlo, hay que entender que tenemos muchas ciudades y pueblos que recorrer, muchas propuestas por pulir y mejorar. Nosotros entendemos que Cambiemos tiene un apoyo importante en la provincia de Córdoba, pero lo entendemos con mucha autocrítica y sabemos que Cambiemos también tiene que poder cambiar. Muy bien, diputado Nicolás Massot, muchísimas gracias por la presencia. A vos, Julián, por favor. Seguimos con más Voz y Voto. Y bueno, escuchábamos a Nicolás Massot, dice que Cambiemos en Córdoba es mucho más que Ramón Mestre para analizar esta y otras cosas, otras cuestiones relacionadas con la fuerza gobernante en el país, pero en nuestra provincia estamos con Mariano Bergero. Mariano. ¿Qué hace, Fede? ¿Cómo estás? ¿Es más que Mestre Cambiemos en Córdoba? Bueno, claramente las declaraciones del titular de la bancada del PRO y líder de lo que se considera el PRO orgánico en Córdoba, que es la estructura partidaria de los macristas, tiene un sentido muy claro, que es, bueno, presentarle de algún modo batalla, tratar de ponerse al mismo nivel que el radicalismo para disputar lo que es realmente los grandes interrogantes que tiene Cambiemos, llegado ya a fin de año sin definiciones de candidaturas, y justamente es, bueno, plantársele desde otro lugar, un poco más robustecido, con la incorporación de Baldassi ahora sí a la estructura del PRO, y de algún modo desafiarlo un poco a Mestre. Todos saben en Cambiemos que esperar hasta marzo es un problema, pero también es cierto que hoy no hay ningún tipo de canal abierto de diálogo entre las partes, o por lo menos algo estructurado que pueda determinar que antes de fin de año haya alguna definición, sobre todo, no solo, Fede, en las candidaturas, en la principal candidatura, que es la provincial, sino todo el gran combo que tiene que cerrar, que incluye la intendencia de la capital y además la renovación de bancas para diputado nacional del año próximo. Claro. En cuanto a Mestre ha tenido siempre dificultades, o al menos no ha aceptado pacíficamente las decisiones de Buenos Aires, ¿no? Pasó en las elecciones pasadas con su hermano, la disputa por el lugar en la lista, pero parece decidido que esta vez no lo va a aceptar, al menos eso es lo que dijo. Si no acepta, ¿qué va a pasar con Cambiemos? Si Mestre decide romper o buscar ir por afuera, ¿qué puede pasar en cambio? Bueno, primero lo que habría que despejar es si finalmente Mestre por algún motivo no es el candidato, ¿no? Porque una opción también, una opción importante es que Mestre sea candidato por algún método de definición. Serán las encuestas, serán una interna abierta. A título personal, esto es una opinión, yo creo que la interna de Cambiemos no se va a realizar, ¿sí? Como mucho será una discusión que se planteará y que decantará en la definición, pero no veo voluntad de hacer una interna, no solamente en Córdoba, pese a que todos lo proclaman, pero nadie está de acuerdo con las reglas de la interna, porque todos quieren sacar ventaja o todos creen que alguien puede tener ventaja de una u otra manera. Y por el lado del gobierno nacional no ha sido proclive a fomentar internas fuera del ámbito de la capital y sobre todo en lugares donde por ley, provincialmente, no tenemos paso. Con lo cual, la sensación, o por lo menos lo que demuestran los dos últimos antecedentes, es que ha sido muy fuerte la influencia
de la Casa Rosada. Sobre todo aquí, básicamente hay que hablar de una sola persona. El jefe de gabinete, Marcos Peña. Claro. Aquí, en esa mesa se va a definir. Lo que te preguntaba es porque, bueno, Mario Negri hace rato que viene diciendo que quiere ser candidato a gobernador y todos sabemos que están enfrentados, digamos, que es difícil el diálogo. Por eso, una salida, si vos decís que no va a haber internas, es muy difícil de visorar hoy, ¿no? Bueno, una de las posibilidades que ahora también la vuelve a poner sobre la mesa en estos últimos días el diputado Negri es ir a ver las encuestas. Que lleguemos a fin de año y veamos quiénes son los mejores posicionados. Él dice tener buenos números que supuestamente lo ubicarían por delante de la consideración pública respecto de Mestre, aunque sí por detrás de Schiaretti. Y te cuento algo más. Para esta semana, para el jueves, estaban citados al despacho de Rogelio Frigerio Ramón Mestre, Mario Negri, Héctor Baldassi y Luis Juez, el cuarto, digamos. ¿Todos juntos al mismo tiempo? Todos juntos para empezar a tratar de ordenar. Claramente la Casa Rosada sabe que en Córdoba tiene un problema, sabe también que debe hacer tiene que tener un buen desempeño, porque las elecciones, si bien no se conocen la fecha, van a ser antes que las PASO, van a estar desdobladas, y Macri no se puede dar el lujo de perder en Córdoba. Te diría, puede perder, pero no puede perder por un margen abultado. Bueno, esa reunión finalmente, por ahora, quedó en la nebulosa. De todos modos, yo no descarto que se realice durante la semana o la semana próxima. Lo que molestó mucho es que se haya filtrado esa información. Nosotros fuimos algunos de los que lo anticipamos, pero la verdad que hoy la interna dentro de Cambiemos sigue tan potente como a principios de año. Bien. Bueno, seguiremos con el tema, Mariano. Gracias. Dale. Seguimos en Voz y Voto. Voz y Voto. Voz y Voto. Último bloque de Voz y Voto. Cerramos el bajo palabra. Más distendido. Más distendido. Mucho hoy de economía, de política, la verdad que interesante. Vamos con lo que tenemos, que se dice. Yo voy a hablar del tema de voz baja. De la semana. Flor, fútbol. Vas a hablar del clásico, superclásico. Muy bien. O sea que estoy en minoría con dos hinchas de River acá. Polémica en el superclásico y no por el arbitraje. Sino que el superclásico se convirtió en blanco de cruce, en realidad de crítica de la oposición a Unión por Córdoba. ¿Por qué? Porque, bueno, durante el Superclásico, Unión por Córdoba estrenó spots de promoción de la provincia, ¿lo vieron? En el entretiempo. Córdoba está fuerte, era el eslogan en las publicidades. Debe ser caro, ¿no? Poner una publicidad en un Superclásico. Según Mario Negri, que tuiteó muy enojado, dijo que él, citando a Infobae, el segundo de publicidad salía 200.000 pesos. Entonces se quejó de cómo gasta ese dinero la provincia en publicidad. Bueno, hubo fuerte cruce por la nueva arena política que son las redes sociales el fin de semana. Es un gran usuario de Negri de Twitter. El 1 de diciembre... ¿Qué vas a hacer? No, dale. Bueno, el 1 de diciembre habrá un encuentro de dirigentes de las sotistas en Sinsacata. Hay un hotel muy coqueto que hay en esa zona. La excusa es rendirle homenaje al ex gobernador José Manuel de la Sota, pero en realidad me parece que los dirigentes, sobre todo son los más jóvenes, los que integran la militante, allí quieren empezar a hablar ya de candidaturas, es decir, está muy bien la apertura que ha hecho el gobernador, se muestra cerca. Hablemos de lugares. Hablemos de lugares. ¿Y cuáles son los lugares? Los lugares son la lista de candidatos a legisladores provinciales y sobre todo en el interior, aunque aquí en la capital no se conoce demasiado, hay en cada localidad siempre hay una pulseada entre algunos dirigentes, algunos que son de la Sotista, otros que son esqueletistas. Me parece que los de la Sotista quieren empezar a hablar concretamente de cómo viene esta apertura que pregona el gobernador Schiaretti. Yo para cerrar cortito algo de color, digamos, sobre encuestas, pero no sobre números, sino sobre otras cuestiones que tienen que ver con lo que se llama el focus group. Vieron que los políticos hablan mucho de focus group. Bueno, juntan a un grupo de personas y le hacen algunas preguntas para ir testeando sensaciones, no solamente a quién votaría se le pregunta, sino otras cosas. Me pasan esto de la gente que está trabajando con Negri, ¿sí? Negri quiere ser gobernador, entonces está trabajando con algunos focus group. Y le preguntaron a la gente dos cosas. Le iban a mencionar candidatos y qué animal y qué comida los representaba. A ver, ha sido muy bueno. Asociación libre, claro. Schiaretti, un potro cansado. Y una comida, un choripán, popular, muy popular. En cordobés. Mestre, Ramón Mestre, un gato. Epa. Macri. Y una comida, un pancho.
y Negri, un león, una pantera y un asado como comida. Eso dicen los que trabajan. Salió beneficiado, me parece. Eso es lo que dicen los negristas. Salió beneficiado Negri. Que salió en ese focus group. Como siempre, como las encuestas, los focus group sale mejor para el que les paga. ¿Quién les paga? Exactamente. Nos vamos, esto fue Voz y Voto, los esperamos el próximo lunes.